Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 19 de marzo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante. Jacob lucha con el ángel en Peniel y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y a sus siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó y el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no seguirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de la cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Hermanos, aquí hay una porción bíblica un tanto quizás difícil o fácil de interpretar, depende de cómo lo querramos ver, pero dice que Jacob lucha con el ángel en Peniel. Hay un par de cosas. Jacob hace pasar a toda la gente, su familia, sus hijos, al otro lado del río, y se queda él del otro lado. Y ahí comienza a luchar con este varón. Al final amanece, o sea, pasaron toda la noche peleando, como que era lucha libre. Y Jacob lo tiene tomado, pues lo tiene agarrado y no lo quiere soltar. Entonces le dice el varón, el ángel, ya que lo suelte, ¿verdad? Porque ya raya el alba. Entonces si le dice Jacob que no, ¿verdad? Hasta que no lo va a soltar, hasta que lo bendiga. Allí quedamos con aquello de la bendición. ¿Cuál bendición? ¿Verdad? ¿Cuál es la bendición que le da Dios ahí, en ese momento, a Jacob? Pues parece ser que Jacob lo que pide es la bendición que está pidiendo es llegar en paz con su hermano. Acuérdense que su hermano había prometido que al morir su padre lo iba a matar. Y me imagino que el odio que tenía porque le robaron su bendición, donde lo encontrara lo iba a matar. Entonces, más sin embargo, Jacob lucha durante toda esa noche para poder obtener esa bendición de llegar en paz con su hermano. Al final lo vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo, donde sí pues Esaú se reconcilia con Jacob y no hay tal asesinato, ¿verdad? Sino que al contrario, viven en paz. Mas sin embargo, si lo vemos desde un lado espiritual, Jacob lucha con este ángel, que al final es Dios, porque él mismo lo dice, que vio a Dios cara a cara y fue librada su alma, dice. Entonces, Jacob tiene un encuentro con Dios y le pregunta a Jacob: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: Jacob, que si lo vimos allá es el que agarra por el talón, o suplantador, o sea, engañador. Entonces, y le dice: ya no será más así tu nombre, ¿verdad? Sino que le cambia el nombre a Israel, ¿verdad? A quien le dice que has peleado con Dios y los hombres y has prevalecido, ganaste. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una transformación. Hijos de Dios deberíamos de tener. Ese encuentro con Dios tiene que transformarnos.
que tenemos que dejar en el pasado. Dice la palabra que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En ese encuentro con Dios, Jacob en ese encuentro con Dios deja de ser el suplantador, deja de ser el engañador para convertirse en uno nuevo, en alguien que peleó, dice, con Dios y ha prevalecido. Entonces, por ahí hay uno de los profetas que habla donde dice que Jacob lloró, dice, toda la noche. O sea, hubo un llanto, hubo un lloro durante toda la noche. ¿Qué puede ser eso? Hay otra interpretación que habla que posiblemente no es una lucha cuerpo a cuerpo, sino que es una lucha en oración, que pasó toda la noche, pues, y acuérdense que en las oraciones muchas veces nosotros lloramos. Eso es lo que hace ver, si mal no recuerdo, creo que es el profeta Oseas. Pero en fin, vamos a este encuentro que Jacob tiene con Dios. Le cambia el nombre, se lo cambia completamente. Ya no es el suplantador, ya no es el engañador, ya no es el mentiroso. Viene a ser una nueva criatura. Y en ese proceso de ese encuentro con Dios, dice que le tocó el muslo y se le descoyuntó la pierna. Entonces Jacob, ya hoy Israel, queda cojo a raíz de que el ángel le tocó esa parte, ¿verdad?, del muslo y se le descoyuntó, se le zafó, como podríamos decir nosotros. Pero eso es muestra de que cuando hay un encuentro con Dios real, no los que asumimos tener muchas veces, pero que si un encuentro real va a haber un cambio en nosotros y por consiguiente va a quedar una huella del paso de Dios sobre nuestra vida para transformarnos, para cambiarnos, algo que nos va a hacer ser completamente diferentes. Y Jacob llega a ser diferente, no solo se le cambia el nombre, sino que le queda algo, como digamos esa descoyuntura que tuvo de la pierna, podría ser como un pacto: que no se te olvide que soy tu Dios, que no se te olvide que ahora sos mi hijo y que sos diferente, que no se te olvide que ahora dependes al 100% de mí, ya no de mentir, ya no de engañar, ya no de suplantar, sino que dependes directamente de mí. En nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, tiene que haber algo que marque esa diferencia, hermano, algo que diga: ya no soy aquel, ya no soy fulano, ya no soy mengano, ya no soy como fui antes, sino que al contrario, ahora soy una nueva criatura, porque dice que después de pasar Peniel, dice que salió el sol, vio el sol, dice. Entonces, ¿qué hubo? Luz. Entonces, ¿qué significa? Un nuevo comienzo. Hermanos, tengamos un nuevo comienzo, tengamos ese encuentro real con Dios para que cambie y transforme nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.